Procedo a continuación a la lectura del fallo. Debemos condenar y condenamos a José Ángel Prenda Martínez como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento previsto y penado en el artículo 181.3 del Código Penal en el subtipo agravado del número 4 en relación con los artículos 192 y 74 de dicho Código, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 9 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de una tercera parte de las costas procesales, incluyendo en tal imposición las derivadas del ejercicio de la acusación particular y la totalidad de las causadas por la intervención del actor civil Servicio Navarro de Salud Osasun Bidea. Asimismo, le imponemos la prohibición de acercamiento a la denunciante, su domicilio, lugar de trabajo o a cualquier otro que sea frecuentado por ella a una distancia inferior a los 500 metros, así como la prohibición de comunicación por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual durante 15 años. E igualmente le imponemos 5 años de libertad vigilada que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad conforme al artículo 106.2 del Código Penal. En el ámbito de la responsabilidad civil, le condenamos a indemnizar conjunta y solidariamente con las restantes personas condenadas por este delito a la denunciante en la cantidad de 50.000 euros, al Servicio Navarro de Salud Osasun Bidea en la cantidad de 1.531,37 euros, en ambos casos con aplicación del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Asimismo, debemos condenar y condenamos a Ángel Boza Florido como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, previsto y penado en el artículo 181.3 del Código Penal en el subtipo agravado del número 4 en relación con los artículos 192 y 74 de dicho Código, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 9 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de una tercera parte de las costas procesales, incluyendo en tal imposición las derivadas del ejercicio de la acusación particular y la totalidad de las causadas por la intervención del actor civil Servicio Navarro de Salud Osasun Bidea. Asimismo, le imponemos la prohibición de acercamiento a la denunciante, su domicilio, lugar de trabajo o a cualquier otro que sea frecuentado por ella a una distancia inferior a los 500 metros, así como la prohibición de comunicación por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual durante 15 años. E igualmente le imponemos 5 años de libertad vigilada que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad conforme al artículo 106.2 del Código Penal. En el ámbito de la responsabilidad civil, le condenamos a indemnizar conjunta y solidariamente con las restantes personas condenadas a la denunciante en la cantidad de 50.000 euros, al Servicio Navarro de Salud Osasun Bidea en la cantidad de 1.531,73 euros, en ambos casos con la aplicación del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Asimismo, debemos condenar y condenamos a Antonio Manuel Guerrero Escudero, de una parte como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento,
previsto y penado en el artículo 181.3 del Código Penal, en el subtipo agravado del número 4 en relación con los artículos 192 y 74 de dicho Código, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de 9 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de una tercera parte de las costas procesales, incluyendo en tal imposición las derivadas del ejercicio de la acusación particular y la totalidad de las causadas por la intervención del actor civil, Servicio Navarro de Salud, Osasun Bidea. Asimismo, le imponemos la prohibición de acercamiento a la denunciante, su domicilio, lugar de trabajo o a cualquier otro que sea frecuentado por ella a una distancia inferior a los 500 metros, así como la prohibición de comunicación por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual durante 15 años. E igualmente le imponemos 5 años de libertad vigilada que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad conforme al artículo 106 del Código Penal. En el ámbito de la responsabilidad civil le condenamos a indemnizar conjunta y solidariamente con las restantes personas condenadas por este delito a la denunciante en la cantidad de 50.000 euros, al Servicio Navarro de Salud, Osasun Bidea, en la cantidad de 1.531,37 euros, en ambos casos con aplicación del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Asimismo, le condenamos como autor de un delito leve de hurto previsto y penado en el artículo 234.2 del Código Penal a la pena de 2 meses de multa con una cuota diaria de 15 euros, quedando sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria para el caso de que no satisficiere voluntariamente o por vía de apremio de un día de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas, así como al pago de las costas relacionadas con la condena por este delito leve. Igualmente debemos condenar a Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, previsto y penado en el artículo 181.3 del Código Penal, en el subtipo agravado del número 4, en relación con los artículos 192 y 74 de dicho Código, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de 9 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de una tercera parte de las costas procesales, incluyendo en tal imposición las derivadas del ejercicio de la acusación particular y la totalidad de las causadas por la intervención del actor civil, Servicio Navarro de Salud, Osasun Bidea. Asimismo, le imponemos la prohibición de acercamiento a la denunciante, su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que sea frecuentado por ella a una distancia inferior a los 500 metros, así como la prohibición de comunicación por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual durante 15 años. E igualmente le imponemos 5 años de libertad vigilada que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad conforme al artículo 106.2 del Código Penal. En el ámbito de la responsabilidad civil, le condenamos a indemnizar conjunta y solidariamente con las restantes personas condenadas por este delito a la denunciante en la cantidad de 50.000 euros, al Servicio Navarro de Salud Osasun Bidea en la cantidad de 1.531,37 euros. En ambos casos, con aplicación del artículo
576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Asimismo, debemos condenar y condenamos a Jesús Escudero Domínguez como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento, previsto y penado en el artículo 181.3 del Código Penal, en el subtipo agravado del número 4 en relación con los artículos 192 y 74 de dicho Código, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de 9 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de una tercera parte de las costas procesales, incluyendo en tal imposición las derivadas del ejercicio de la acusación particular y la totalidad de las causadas por la intervención del actor civil, Servicio Navarro de Salud o Sasundidea. Asimismo, le imponemos la prohibición de acercamiento a la denunciante, su domicilio, lugar de trabajo o a cualquier otro que sea frecuentado por ella a una distancia inferior a los 500 metros, así como la prohibición de comunicación por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual durante 15 años. E igualmente le imponemos 5 años de libertad vigilada que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad conforme al artículo 106.2 del Código Penal. En el ámbito de la responsabilidad civil, le condenamos a indemnizar conjunta y solidariamente con las restantes personas condenadas por este delito a la denunciante en la cantidad de 50.000 euros, al Servicio Navarro de Salud o Sasundidea en la cantidad de 1.531,37 euros, en ambos casos con aplicación del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De otra parte, debemos absolver y absolvemos a José Ángel Prenda Martínez de los siguientes delitos: un delito continuado de agresión sexual de los artículos 178, 179, 181, circunstancias primera y segundo, en el caso del Ministerio Fiscal y la acusación particular, circunstancias cualificantes a las que las acusaciones populares añadieron la contemplada como tercera, de un delito de robo con violencia o intimidación del artículo 242.1 del Código Penal y de un delito contra la intimidad previsto y penado en el artículo 197.1 y 5 del Código Penal, de los que venía acusado, declarando de oficio 2/3 partes de las costas procesales. Igualmente debemos absolver y absolvemos a Ángel Boza Florido de los siguientes delitos: un delito continuado de agresión sexual de los artículos 178, 179, 180.1, primera y segunda, en el caso del Ministerio Fiscal y la acusación particular, circunstancias cualificantes a las que las acusaciones populares añadieron la contemplada como tercera. También de un delito de robo con violencia o intimidación del artículo 242.1 del Código Penal y de un delito contra la intimidad previsto y penado en el artículo 197.1 y 5 del Código Penal, de los que venía acusado, declarando de oficio 2/3 partes de las costas procesales. También debemos absolver y absolvemos a Antonio Manuel Guerrero Escudero de los siguientes delitos: un delito continuado de agresión sexual de los artículos 178, 179, 181, circunstancias primera y segunda, en el caso del Ministerio Fiscal y la acusación particular, circunstancias cualificantes a las que las acusaciones populares añadieron la contemplada como tercera, de un delito de robo con violencia o intimidación del artículo 242.1 del Código Penal y de un delito contra la intimidad
previsto y penado en el artículo 197, 1 y 5 del Código Penal, de los que venía acusado, declarando de oficio 2/3 partes de las costas procesales. Asimismo, debemos absolver y absolvemos a Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena de los siguientes delitos: un delito continuado de agresión sexual, de los artículos 178, 179, 181, primera y segunda, en el caso del Ministerio Fiscal y la acusación particular, circunstancias cualificantes a las que las acusaciones populares añadieron la contemplada como tercera; de un delito de robo con violencia o intimidación del artículo 242.1 del Código Penal y de un delito contra la intimidad previsto y penado en el artículo 197.1 y 5 del Código Penal, de los que venía acusado, declarando de oficio 2/3 partes de las costas procesales. También debemos absolver y absolvemos a Jesús Escudero Domínguez de los siguientes delitos: un delito continuado de agresión sexual, de los artículos 178, 180.1, circunstancias primera y segunda, en el caso del Ministerio Fiscal y la acusación particular, circunstancias cualificantes a las que las acusaciones populares añadieron la contemplada como tercera; también de un delito de robo con violencia o intimidación del artículo 242.1 del Código Penal y de un delito contra la intimidad previsto y penado en el artículo 197.1 y 5 del Código Penal, de los que venía acusado, declarando de oficio 2/3 partes de las costas procesales. Declaramos de abono para el cumplimiento de la pena de prisión que le imponemos a los condenados la totalidad del tiempo en que han estado provisionalmente privados de libertad en esta causa, incluyendo en dicho cómputo los días en que estuvieron detenidos. Preciso que durante la deliberación el ilustrísimo señor magistrado don Ricardo Javier González manifestó su voluntad de formular un voto particular discrepante del criterio mayoritario de la Sala, entendiendo que debió haberse dictado el siguiente fallo: debemos absolver y absolvemos a don José Ángel Prenda Martínez, don Ángel Boza Florido, don Antonio Manuel Guerrero Escudero, don Alfonso Jesús Cabezuelo Entrena y don Jesús Escudero Domínguez de los siguientes delitos: un delito continuado de agresión sexual previsto y penado en los artículos 178, 179, 180.1, circunstancias primera, segunda y tercera del Código Penal, del que han sido acusados con toda clase de pronunciamientos favorables; un delito de, asimismo, de un delito de robo con violencia o intimidación y previsto y penado en el artículo 242.1 del Código Penal, del que han sido acusados con toda clase de pronunciamientos favorables, y de un delito contra la intimidad previsto y penado en el artículo 197.1 y 5 del Código Penal, del que han sido acusados con toda clase de pronunciamientos favorables. Asimismo, debemos condenar y condenamos a don Antonio Manuel Guerrero Escudero como responsable en concepto autor de un delito leve de hurto previsto y penado en el artículo 234.2 del Código Penal, a la pena de 2 meses de multa con una cuota diaria de 15 euros, quedando sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria para el caso de que no la satisfaciere voluntariamente o por vía de apremio, de un día de privación de libertad por cada 2 cuotas diarias no satisfechas, así como al pago de las costas procesales relacionadas con la condena por este delito leve, excluidas las de las acusaciones populares. Debemos declarar y declaramos de oficio las costas procesales devengadas en este procedimiento, excepción
hecha de las impuestas a don Antonio Manuel Guerrero Escudero por la comisión del delito leve por el que se le condena. Debemos acordar y acordamos el cese inmediato desde la fecha de esta sentencia de todas las medidas cautelares adoptadas contra los procesados, quienes deberán ser puestos en libertad por razón de esta causa. Bien, el acto de lectura pública del fallo ha terminado. Desalojen la sala.